¿Qué es realmente la marca de la bestia? Pocas profecías han provocado tanto miedo como estas, la marca de la bestia. A lo largo de los años se ha dicho que es un microchip, un código de barras, una tarjeta bancaria, una vacuna, una moneda digital, un tatuaje, un documento de identidad y ahora muchos aseguran que será la inteligencia artificial. Cada generación parece encontrar un nuevo candidato, pero hay un problema. Todas esas teorías cambian con el paso del tiempo, mientras que la Biblia permanece exactamente igual. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Y si millones de personas han estado buscando la respuesta en el lugar equivocado? ¿Y si la marca de la bestia nunca tuvo que ver con tecnología? ¿Y si el verdadero conflicto es mucho más profundo? Hoy no responderemos con teorías ni con conspiraciones, tampoco con noticias de última hora. Permitiremos que la Biblia explique la Biblia, porque si este tema aparece en el último libro de las Escrituras, es porque Dios quiere que podamos entenderlo. Quédate hasta el final, porque el verdadero propósito de esta profecía no es producir miedo, sino preparar a quienes deciden permanecer fieles a Dios. El mayor error al estudiar Apocalipsis. Cuando muchas personas abren el libro de Apocalipsis, cometen un error desde el primer momento. Intentan interpretar cada símbolo usando los periódicos, las redes sociales, la tecnología o los acontecimientos políticos. Pero Apocalipsis fue escrito hace casi 2000 años. Sus primeros lectores no conocían computadoras, ni internet, ni inteligencia artificial. Sin embargo, Dios esperaba que ellos pudieran comprender el mensaje. Eso significa que las claves para entender Apocalipsis ya estaban en la propia Biblia. No necesitamos inventar significados, necesitamos descubrirlos. Antes de hablar de la marca, debemos entender el escenario. Apocalipsis no trata principalmente de bestias, ni de catástrofes, ni de números misteriosos. Su tema principal es el conflicto entre dos formas de gobierno. Por un lado está Dios, su verdad, su amor, su autoridad, y por el otro está la rebelión, el engaño, la sustitución de la verdad. Todo el libro gira alrededor de una sola pregunta: ¿a quién elegirá obedecer la humanidad? Ese siempre fue el conflicto desde el principio. En el Edén, en el desierto, en tiempos de los profetas, en la época de Jesús, y también será el conflicto final. ¿Qué representa una bestia? Si alguien interpreta literalmente las bestias del Apocalipsis, rápidamente caerá en contradicciones. Un leopardo con alas, un dragón rojo, una bestia con varios cuernos. La misma Biblia nos enseña que estos animales representan poderes o reinos que ejercen autoridad en la historia. No son monstruos literales, son símbolos proféticos. Si la bestia es simbólica, también debemos estudiar cuidadosamente el significado de su marca. ¿Qué significa una marca en la Biblia? Aquí encontramos una clave que muchas personas pasan por alto. En la Biblia, una marca no siempre es algo visible sobre la piel. Con frecuencia representa pertenencia, lealtad, autoridad, identidad. En varios pasajes, Dios habla de su ley como algo que debía estar en la mente y reflejarse en la vida. La frente representa las decisiones, las convicciones y la mente. La mano representa las acciones y las obras. Apocalipsis utiliza precisamente ese mismo lenguaje simbólico. Esto nos muestra que el conflicto final no se centra en un objeto físico, se centra en la obediencia. Dos grupos, dos señales. Cuando llegamos a Apocalipsis encontramos algo muy interesante. No solamente aparece la marca de la bestia, también aparece otro grupo, un pueblo que pertenece a Dios y que recibe su sello. ¿Por qué muchos hablan de la marca pero nadie habla del sello? Porque ambos conceptos están relacionados. No se puede entender uno sin estudiar el otro. Si existe un sello que identifica a quienes permanecen fieles, también existe una marca que identifique a quienes aceptan otra autoridad. El conflicto nunca es simplemente tecnológico, es espiritual. En toda la Biblia, un sello oficial contiene 3 elementos: el nombre del gobernante, su cargo y el territorio sobre el cual gobierna. Cuando observamos los mandamientos de Dios, uno de ellos contiene precisamente esos elementos. Presenta al Creador por su nombre o título, declara su autoridad y señala el ámbito de su dominio: el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. No aparece por casualidad. Ese mandamiento recuerda quién creó todas las cosas y quién tiene derecho a recibir adoración. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la adoración al Creador ocupa un lugar central. Ahora todo comienza a encajar. En Apocalipsis la pregunta principal no es quién tendrá un dispositivo, la pregunta es quién recibirá la adoración. Una y otra vez la Biblia presenta 2 opciones:
adorar al Creador o adorar a la bestia y a su imagen. El tema de la adoración aparece repetidamente. Eso significa que la marca de la bestia está relacionada con un sistema de adoración y autoridad, no con un invento tecnológico. El conflicto final será una prueba de lealtad. ¿Será un microchip? Durante décadas se ha dicho que sí, pero pensemos un momento. Hace 50 años algunos aseguraban que era el código de barras, después fueron las tarjetas electrónicas, más tarde los teléfonos inteligentes, luego las vacunas. Ahora muchos señalan a la inteligencia artificial. Cada teoría termina siendo reemplazada por otra. La Biblia, en cambio, nunca cambia. Además, ¿cómo podrían haber entendido los primeros cristianos un mensaje que dependiera de una tecnología inventada 2000 años después? La explicación debe surgir del propio texto bíblico, no de las noticias del día. ¿Cuándo aparecerá la marca? Muchos creen que ya la tienen millones de personas, pero Apocalipsis describe una crisis mundial con la adoración y la obediencia a Dios. Será un tiempo en el que cada persona deberá tomar una decisión consciente. Nadie recibirá esa marca por accidente, ni por desconocimiento, ni porque le colocaron un dispositivo sin saberlo. Será el resultado de una elección deliberada entre la autoridad de Dios y una autoridad humana que buscará ocupar su lugar. Por eso, el llamado de Dios siempre es a estudiar, comprender y decidir con plena conciencia. Aquí llegamos a uno de los puntos más importantes del estudio. Desde la creación, Dios estableció un día especial como recordatorio de que Él es el Creador. Ese día no fue dado solo para una nación, sino que aparece antes de la existencia del pueblo de Israel. A lo largo de la historia bíblica, el día de reposo fue una señal de la relación entre Dios y su pueblo. En Apocalipsis, el conflicto gira en torno a la autoridad y la adoración. Si un poder pretende cambiar aquello que Dios estableció como señal de su autoridad creadora, el conflicto deja de ser simplemente sobre un día y se convierte en una cuestión de quién tiene autoridad para definir la adoración. La marca de la bestia no consiste en un día por sí mismo, consiste en aceptar conscientemente una autoridad que se coloca por encima de la autoridad de Dios cuando la verdad ha sido claramente presentada. Por eso, el centro del conflicto no es el calendario, es la lealtad. Algunas personas leen Apocalipsis y sienten miedo, pero el propósito del libro no es asustar, es advertir con amor. Dios revela estos acontecimientos antes de que ocurran para que nadie sea engañado. Él no desea condenar, desea salvar. Por eso, el mensaje final de la Biblia incluye un llamado urgente a salir del engaño y volver a la verdad. Siempre hay una invitación antes del juicio, siempre hay misericordia antes de la decisión final. Ese ha sido el patrón de Dios a lo largo de la historia bíblica. Después de estudiar este tema, quizás alguien pregunte, ¿entonces debo vivir con miedo? La respuesta es no. El centro del Apocalipsis no es la bestia, es Jesucristo. La última crisis no será superada por personas que simplemente memoricen profecías. Será superada por quienes conozcan a Cristo, amen su palabra y decidan permanecer fieles a Él por encima de cualquier presión. La fidelidad nace de una relación, no del temor. Por eso, el mensaje final de Dios al mundo no es tengan miedo, es permanezcan conmigo. Conclusión. Entonces, ¿qué es la marca de la bestia? Después de recorrer las Escrituras, descubrimos que no se trata de un objeto tecnológico ni de un invento moderno. Es la señal de una lealtad equivocada. Representa la aceptación consciente de una autoridad humana en lugar de la autoridad de Dios, en el contexto del conflicto final sobre la adoración. La verdadera pregunta ya no es cómo evitar un microchip. La verdadera pregunta es ¿a quién pertenece mi corazón? Porque la batalla final no comenzará en las manos, comenzará en la mente y terminará revelando quién decidió seguir a Dios por amor y quién prefirió otra autoridad. Ahora quiero hacerte una pregunta. Antes de ver este capítulo, ¿qué esperabas que era la marca de la bestia? ¿Habías escuchado alguna teoría diferente? Escríbela en los comentarios, me encantará leerla. Y si deseas que continuemos esta serie profética, en el próximo episodio responderemos una pregunta que ha intrigado a millones de personas durante siglos. ¿Quién es realmente la bestia de Apocalipsis 13? Porque comprender su identidad es indispensable para entender completamente la marca de la bestia. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte. Bendiciones.